Está con nosotros hoy es Cristian Camino, como todos los martes. Tal? ¿Cómo estás, Cristian, ¿Qué querido? tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Buen día, Edu, Norita, amiga, audiencia. Yo estoy un poco enojada. ¿Qué pasó? Es porque usted se manda unos videos, se hace el artista, hace como un podcast, que no es una cosa moderna, ¿vio? Ella habla como si supiera. Ni yo sé que es un podcast. No importa, pero quedamos bien. Hace un reel. ¿Qué reel. puede decir, Edu? ¿Qué es un podcast? Un podcast es lo que ponele que hacemos nosotros, porque se graba y se sube, por ejemplo, a Spotify, o por ejemplo, se graba el programa entero y uno lo sube a internet. Yo entiendo que eso es como un podcast. Ajá. Creo. Podcast. No me sale ni pronunciarlo. Podcast. Tuve que pensarlo 3-4 segundos. Claro, una segunda. Bueno, eso. Y un reel, porque a veces dice, viste que vos sacás una foto, tenés una foto en el celular y se quería hacer un reel, y yo digo, sí, primero me explicás. El reel es un video. Es un videito. Es lo mismo. Bueno, entonces acá el amigo hace reel. Reel, no de pescar, ¿no? Claro. No, eso es riel, Reel. no me agarrás ahí. Bueno, entonces un reel. Usted se manda unos videos, habla de Sócrates. Lo veo con un fondo, con una gallina, con un perro todos sueltos, conviviendo. Conviviendo, sí, es parte de mi vida esa con mi mujer Camila. Nosotros tenemos gallinas al aire libre de jaulas, vamos a llamarlo, porque así se catalogan. Sueltas, va, digamos, en mi barrio que me hizo renegar gallina Valle suelta. Paz el otro día una. Se me escapó para el otro, para el baldío de al lado. Llegó en un momento, digo, no la podía agarrar, yo un cañaveral enorme. Digo, se me sale por calle. Chao, la pisa un auto, dijiste. Claro, tengo que salir a correrla por en medio Avenida Alberdi, te digo, a la gallina. Eso me encantaría verlo a usted corriendo una gallina por Avenida Alberdi. Ya está, cerramos la ciudad, ya está, no tenemos más nada que El que decir. trabajaba en salud mental, iban a decir. Sería la mejor así terminó. Pero no fue. No, la agarré, le corté las alas porque tenía. Así que esa es parte de mi vida, ¿no? A las 5 de la mañana, 6 de la mañana le comés a las gallinas. ¿Y con los perros no se comen la gallina? No, la gallita al principio, como era rescatada, tenía una conducta cazadora, después se domesticó y conviven todos juntos, no pasa nada. Cazadora, así que nada, bueno, es un poco yo digo que un poco yo había subido eso de la convivencia, ¿no? Porque creo que hay que volver un poco a las bases, ¿no? Yo lo hago tipo broma también, pero bueno, yo digo que una filosofía de vida, estar con la huerta orgánica, con los animales, los huevos, porque la verdad que la gallina me da comer otra calidad de alimentos. Seguro. Y de paso es salud mental también, porque vos te distraes, hace otras cosas que por lo menos a mí me rompe la rutina un poco también en este aislamiento también. así que bueno, nada, es un poco del día a día. Bueno, pero lindo, usted hablaba de la convivencia. De la convivencia, porque ese no, sí, claramente, pues yo digo, tengo una filosofía de vida que empecé a adquirirla desde mis viajes de mochilero al norte. Donde estuve en contacto con un diaguita Calchaquí, en el Valle Calchaquí, que estuve viviendo una semana y media, hace muchos años atrás, yo tenía 18, 19 años. Bien, mejor, donde se forma, donde se construye esa personalidad. La identidad, ¿no? Claro, y bueno, ese hombre, ese guaira... Está caliente, no se me entusiasme porque se va a quemar. Ese hombre me ha enseñado muchas cosas, en parte de la naturaleza, la cosmovisión que tenemos sobre la tierra, la famosa Pachamama, ¿no? El Pachacamac, Tataíti, todos dioses que tienen que ver con el simbolismo con la tierra. Ajá. Y todos sus elementos. Entonces ahí empecé a adquirir una cultura, ¿sí? En la cual hoy lo sigo manteniendo en pie, y digo que bueno, que los animales, y aparte esto es fundamental, ¿no? No nos estamos dando cuenta que nuestra casa es el planeta Tierra, entonces nosotros somos tan arbitrarios, tan insolentes también con nuestra sagrada tierra y planeta y con todo lo que ella nos brinda, que no estamos dando cuenta que nos estamos destruyendo. De hecho, el Guaira en aquel momento me dice, ustedes se van a destruir entre ustedes. Es cierto. Entonces yo lo miraba con cierto... Era muy ingenuo también, tenía 18 años, era muy maduro, no entendía mucho lo que me quería decir,
Pero hoy con el largo del tiempo me entiendo mucho más de lo que me explicaba. Y yo pienso que cada ser humano y cada parte de este universo, de este planeta, hace del todo, ¿no? Esta es una teoría del sistema, ¿no? Entonces cada animal tiene su función. Cada ser humano tiene su función. Sin duda. Entonces creo que yo hablaba en este video, si nosotros respetaremos cada función y cada sentido que tenga cada animal y ser humano, dentro de un sentido antropológico, ¿no? Del sitio, del suelo, de aquí ahora, de aquí estoy. Esto decía Rodolfo Kusch, también un antropólogo. Uh-huh. Nosotros tenemos cierta función, respetaremos esto, ya no estaríamos hablando ni siquiera de inclusión, exclusión, estaríamos hablando de convivencia, yo hablé en ese video. Es cierto, y me gustó mucho esa, despacito, me gustó mucho esa mirada y yo me pensaba a mí, y más allá de la humorada, ¿no? Sí. Porque yo te lo que me falta dientes de gallina ahora, que tengo los mastines napolitanos, eso que tengo en mi casa. Gracias, Siderar. Al lado del Ternium. Claro, perdón, yo siempre digo, me quedé como cuando yo venía acá y me decían, yo decía, ¿dónde queda tal cosa? Ahí al lado de Casa Tía, nunca la encontré Casa Tía, bueno, después fue el norte y después fue claro. Pero fue muy gracioso eso. Me hiciste acordar el perro de Ricky Ricón, viste que se llamaba Dólar, que tenía $1 el perro, bueno, vos lo tenés Ternium. Y yo le digo Siderar, me quedé con Siderar y es Ternium. Gracias Ternium, gracias a la autoridad de Ternium, que de paso, además de que me pasó una cosa muy curiosa que yo no sabía. Yo pensé que los habían tirado estos mastines napolitanos, esos perros de alta raza que estaban ahí, que los habían abandonado, eran 2 hermanos. Me comuniqué con alguien de ahí y yo pensé que se los iban a robar, digamos, le manoteamos los perros, porque para mí estaban por ahí sueltos así nomás. Cuando yo finalmente me contacto, me dicen, no es así nomás, que se los va a llevar. No, entonces se ve que alguien se enteró y no me lo dieron sin desparasitarlo. Ajá. Toma, a los mastines esto. Mira los mastines. A los mastines, claro. Así que habría que rescatar, habría que hablar con alguien que además diga, bueno, porque ahí está la convivencia, ¿no? Entre los camiones, entre los animales, entre los cuidan, los alimentan, los vacunan, más allá de ello. Creo que por eso hay una... De hecho, yo he visto... esto era un proyecto que tenía en mente, después no se pudo impulsar, pero los animales en realidad se usan mucho en comunidades terapéuticas, por ejemplo, para construir ese lazo social, amoroso, afectivo, que obviamente, si estamos hablando de adicciones, hay una prevalencia también de una carencia afectiva previamente, en la construcción del ser humano. Bueno, entonces hablaban del animal porque no solamente es una construcción recíproca de lazos amorosos, sino de responsabilidad, que es justamente también lo que falta. O sea, en ese lazo hay una cierta responsabilidad y compromiso con un otro. Eso es muy importante trabajarlo en estos tiempos que reina justamente el individualismo del que no te importa nada. Y hay falta de respeto absoluto. Hay falta de respeto absoluto. Entonces el animal juega ese doble rol que también, lo podés implementar, ese rol lo implementás después en tu vida diaria, ¿no? En el respeto con todo lo demás, porque como dije antes, en este mundo venimos todos con una función y venimos con una característica propia y que debemos ser respetuosos con un otro. Aparte vivir en ese otro, en ese universo de un otro, también refleja también el vivir uno mismo, ¿no? Ser uno como yo. Ser uno como yo, pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que en esta cosa que estás diciendo uno va pensando, gracias por hacernos pensar y que nos invitás, me encantan estas invitaciones a la reflexión, digamos. Creo que aquel que tiene respeto por un otro, primero existe un respeto por la propia vida. Sí, que yo creo que hay una falta de agradecimiento a uno por la propia vida, ¿no? Uno se olvidó de agradecer que está vivo. Que no estamos así, alegremente vivos porque sí. Digamos, hay una construcción detrás de, un deseo de, para que vengamos al mundo. Pero después hay una necesidad no solamente de estar agradecidos, sino de cumplir con esa cuestión del respeto. Entonces yo creo que hay valores si yo respeto mi propia vida. Si yo agradezco mi propia vida, puedo agradecer tu vida, valorar tu vida, amar al otro, porque empezó esa necesidad de cuidar mi vida. Sí. De hecho,
hablando de valores, Nora, vos sabés que yo hago una distinción entre valores y morales. Porque en realidad, si vamos al origen etimológico de la palabra moral, a ver, la moral significa noble, sinónimo de nobleza. Y la nobleza era aquel sujeto que tenía poder dentro del medioevo. Entonces la moral era construido por quien tenía el poder. De hecho, todavía se sigue ejecutando de la misma manera. No estamos muy lejos del medioevo, entonces. O sea, por eso, más allá que haya pasado varios siglos, la Inquisición, porque fue una parte de la Inquisición, la moral se sigue utilizando de mala manera. Porque yo siempre digo, bueno, hay que ser moralmente... No, pará, la moral viene sujetada al poder. Sujetada al poder. Sujetos. Y ahí, claro, y ahí es donde yo, un autor que me encanta, que es Foucault, que dice, hay que ser un verdadero valiente para romper con la moral de la época. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a romper con esa moral individualista que hoy se ve que Pero reina. Usted la rompe. Usted rompe esa moral de la época, porque usted habla de lo mismo que hablaba Foucault, usted habla del suicidio, digamos, sí. Y es algo que no podemos negar, porque... Uno aprendió, bueno, con mi profesión yo también aprendí que por los márgenes se debilitan las estructuras. Sí. Entonces, esto que parece que pasa en otro lado, que parece que pasa lejos, sin duda que nos incluye. No, claramente. Siempre es como un espejo rebote, una especie de rebote todo el tiempo. Hoy porque aquellas palabras del Guaira en el año 2008, 2007, por ahí, cuando me decía esto que se iban a destruir entre ustedes, como diferenciándose de nuestra cultura claramente, y hoy lo veo claramente, nosotros nos estamos destruyendo entre nosotros. Volvemos a la palabra antagonismo, esa diferencia de enemistad, rivalidad ya inconciliable, y que lleva a una destrucción. Y hace muy poco estuve con una abuela del norte también, Sabina, en Maimará, que ella también me decía, una señora con todo saber ancestrales, ¿no? Medicinales, lo llaman de la uva, de la Universidad de Lanús. No dudo. Entonces la invitan, pasan los pasajes, ya tiene casi 90 y pico de años la señora. Cuando me invita, yo estaba con Camila en ese momento, la verdad que me quedé enamoradísima de esa señora, de todo ese saber ancestral que queda como oculto en esta nueva modernidad, que lo quisieron catalogar o estigmatizar como salvaje, todos esos saberes. Y yo digo siempre, hasta esto lo dijo hasta Belgrano, ¿no? Imagínate que era un adelantado en aquella época. Yo creo que si hubiésemos tenido otra identidad a partir de los pueblos originarios, hoy no estaríamos como estaríamos. Imagínate, tendríamos otra identificación con Latinoamérica inclusive. Otra potencialidad, porque en realidad hoy nosotros, porque esto lo que vengo a tensionar un debate, ¿no? Porque si nosotros estamos acostumbrados a saber, los saberes fueron justamente construidos a partir de la dominación del colonialismo, y nunca, siempre hablamos de la escuela de la Revolución Industrial, de la independencia francesa, norteamericana, española, última la Argentina, pero nunca hablamos del colonialismo como hito latinoamericano. Es cierto. Es nuestro hito. Falta. A partir de ahí, yo digo, por eso te digo que qué importante es saber nuestra historia, mínimamente, ¿no? Porque a partir de esas construcciones, como parecen vagas, lejanas, como allá lejana, en realidad tiene mucho sentido en el hoy. Por ejemplo, en el colonialismo, después de la matanza, hablan del holocausto, obviamente, pero nuestro también fue una matanza. De identidad. Por supuesto. De identidad. Y después fue justamente, la segunda matanza fue justamente la campaña del desierto, que tampoco se habla mucho. ¿Cómo se va a conquistar un desierto además? Si es propio y es nuestro. Bueno, ahí están las periferias, mirá. Exacto. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a identificar? Digamos, hay toda una cuestión detrás de todo esto, pero con todo este saber que vos mencionás, que adquiriste, que tenés, mi pregunta es, que es difícil, Uh-huh. No la pregunta, sino la reflexión, a la que yo también te invito, y que nos invito a todos los que nos están escuchando, nos invito, con todo ese conocimiento,
cómo vemos el hoy. Y es porque difícil. Lo necesitamos el hoy. Mira, yo me acuerdo cuando empecé yo a estudiar, antes de estudiar sociología, me acuerdo que ya estaba el libro Las venas abiertas de América Latina. Librazo. Un librazo. Y yo lo empecé a leer y a mí la verdad que me enmudeció la cabeza, me enmudeció. Y eso es importantísimo, digamos, porque me permitió lo que yo siempre digo que nos guía un poco a los investigadores, ¿no? Sí. Y a los constructores de conocimiento, es a la duda, a la inseguridad, a la búsqueda, a querer saber más de qué pasó en esa época, porque qué pasó en esa época es lo que nos pasa ahora. No tenemos a los españoles aniquilándonos y a la iglesia cuidando esa aniquilación, si no tenemos un gobierno que nos quiere aniquilar, ¿eh? Claro, mirá, ahora lo tenemos entre nosotros. Yo iba a llamar, hoy porque no podía, Alfredo. Alfredo es un gran luchador de Jujuy. Lo iba por llamar y lo íbamos acá al aire. Te lo digo sin avisarte. Mirá, sin avisarme. Sin avisar, pero no puedo. Vamos a estar para el martes que viene si él puede. Yo lo conocí justamente a Alfredo con la abuela. ¿De allá vos me estás hablando de Alfredo de allá? De Jujuy, de Pumamarca. ¿Que vamos a hablar de allá? Sí. Un contacto que agarré hace muy poco. Él fue uno de los que comandó la resistencia justamente, porque hablando de colonialismo tenemos que hablar justamente de la expropiación de recursos naturales que se está viviendo en Argentina, hoy cada vez más y a libre y a ojo abierto de cualquiera, se ve claramente. A plena luz del día, digamos, es el Uno el va robo. Caminando por el norte y vos te das cuenta que están las empresas multinacionales explotando nuestras tierras y mucho saqueo de los recursos naturales. Y a partir de ahí uno puede visualizar mucho más cosas. Bueno, Alfredo es un genio de... Perdóname. No, por favor. Yo te estoy escuchando, dale. Alfredo es un chico que hoy tenemos contacto diariamente, hablamos. De hecho, por ahí yo le mando escritos y él los dice en las audiencias o en congresos de lo que yo le mando, así que tenemos un buen trato. Y para que un poco nos explique lo que veníamos hablando, ¿no? de este nuevo colonialismo que se vive, que es justamente la expropiación de lo, como bien dije, de los recursos naturales que vive Argentina. Que aparte, si nosotros estaríamos estatizando todos esos lugares, estaríamos viviendo con políticas públicas que puedan alimentar 10 veces la capacidad argentina. ¿Cómo? Repetime, por favor. No, claramente, si nosotros tendríamos estatizados nuestros recursos naturales, estaríamos viviendo holgadamente, alimentando 10 veces la capacidad argentina. No tengo ninguna duda. Sabés que no tengo ninguna duda, pero bueno, siempre hubo una política. A ver, cuando tuvimos grandes gobiernos militares, esos gobiernos militares tuvieron una intención, no solamente de matar gente, de desaparecer gente. Había una política económica. Había una política que tenía que ver con construir estos grandes, famosos y maravillosos capitanes de la industria, digamos, que fueron los Pérez Compán, los Mastellones, cuántos de todos estos que vinieron a definir lo que queríamos de país. Por eso después molesta el peronismo, después molesta por eso molestó Néstor, por eso molestó Cristina. Porque ¿qué pasa? Le pegan la línea de flotación al propósito de estas personas que se quieren llenar de plata del Estado, porque no viven fuera del Estado. Son grandes empresas con el Estado. Sí. O sea, los gobiernos municipales también se llenan de plata. Ojo que algunos se llenan de mucha más plata por vivir siempre del Estado, ¿eh? ¿Por qué arrancamos hablando un poco de cultura, no? Porque me parece que hoy, cuando Milei habla de la batalla cultural, tiene que ver con todo esto, ¿no? Me parece que hay que empezar a recapacitar y como constructores, bien dijiste vos, ahora me parece que hay que ser constructores de saberes. Sí. Y de constructores de posiciones políticas también, de cómo entrar en este conflicto social que se vive hoy en día, en este malestar que se vive. Ahora seguimos con ese tema, Cristian querido, pero lo tenemos a Adrián Dupuy por teléfono. Adrián, buen día.